La directora del Observatorio de Migrantes del Caribe, Brigitte Udin, plantea que es necesario dejar escuchar la voz de las personas migrantes. Udin habló sobre migración en el mundo contemporáneo, especialmente en el Caribe, durante una entrevista para la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad. Buenas tardes. La pregunta es importante porque en ese nuevo siglo ya estamos viendo nuevas causas de las migraciones, si bien la migración siempre ha sido parte de la vida, siempre ha sido con nosotros. En años pasados un motivo principal para las migraciones ha sido el conflicto, las guerras civiles, las guerras entre diferentes países, lo que se conoce sobre todo como la migración forzada, estas personas que han tenido que salir de sus países para buscar refugio por razones políticas. Hoy en día, la mayor parte de las personas que salen de un país para llegar a otro país, como son ya todo ese fenómeno de las migraciones internacionales, se da muchas veces por razones económicas, para las personas realmente buscar mejor vida, para ellos, para su familia. Además, hoy en día tenemos el fenómeno de ya varias décadas de la llamada feminización de las migraciones. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que por un lado, si bien las mujeres están migrando cada vez más, ya en algunos casos más que los hombres, en otros casos un poquito menos, es el motivo por la migración que es tan importante. Muchas veces el motivo es que están migrando por su cuenta como proveedores principales para sus familias. Entonces eso es muy importante y eso es una gran novedad. Además, no solamente como proveedores principales para sus familias, sino a veces puede ser para huir de la violencia de género, la violencia contra la mujer. O sea que hoy en día las razones son muchas por las migraciones internacionales dentro de un contexto macroeconómico en que realmente las disparidades dentro de países, pero sobre todo entre el norte y el sur, son cada vez más agudos. Me parece que en el Caribe, por su situación geográfica particular, y por ser realmente un archipiélago de islas principalmente, siempre se ha dado la migración porque las sociedades son tan pequeñas, son tan musculares que siempre la gente ha tenido esa necesidad de buscar nueva vida en otro sitio. Y lo que sí hemos visto es una tendencia marcada a no solamente la migración entre las islas, como se había dado desde hace mucho tiempo, sino también hacia el norte, ¿no? Hoy en día, por lo menos una persona en cada 5 personas nacidas en el Caribe vive de manera permanente fuera de la región. O sea, es que es un gran número de personas que tenemos en la diáspora. Entonces es una de las diásporas más extensivas en el mundo, una diáspora que no solamente comenzó en Europa, pero luego se extendió en Norteamérica y hay personas caribeñas, de hecho, en todas partes del planeta. Eso ha sido un fenómeno de hace mucho tiempo. Tomemos el ejemplo de las mujeres. Las mujeres dominicanas ya han estado migrando a otras islas del Caribe en cierta cantidad desde por lo menos desde los años 50. Tomemos el ejemplo de lo que se conoce como ya el campamento Campo Alegre en Curazao, donde es que desde los años 50 las mujeres dominicanas han migrado para trabajar en el trabajo de sexo, que explique parcialmente también por qué
hay una colectiva de mujeres migrantes dominicanas en Holanda, que no solamente han ido a Curazao, pero luego como que han ido a Holanda. Y es una migración que sigue hasta el día de hoy. En lo que se refiere a los hombres también migran, por ejemplo, para hacer la construcción en otras de las islas. Y la migración en el contexto caribeño que más se conoce de los dominicanos es evidentemente la migración a Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, donde muchos dominicanos, dominicanas se quedan o utilizan eso como un punto para penetrar ya en los Estados Unidos propiamente dicho, Nueva York o otros destinos. Si se piensa en alguna de las islas más pequeñas, islas como Antigua, islas a veces de donde han venido dominicanos en el pasado, los llamados cocolos que vinieron en un primer momento desde las islas de angloparlantes, estamos hablando de por proporciones relativamente grandes. Entonces, naturalmente puede haber xenofobia, sobre todo en una situación en que en la crisis financiera hay menos puestos de trabajo. Entonces, a veces las personas indígenas de las islas pueden pensar, bueno, que se están viniendo para tomar nuestros trabajos, o se está llegando para tomar nuestros hombres, o se está llegando ya para cambiar nuestras costumbres. Eso es algo que siempre pasa. Aunque en el caso del Caribe hay muchos rasgos en común, culturales y otras cosas, pero siempre como más pequeña la isla y más celosa a veces de su herencia ya cultural. De hecho, como usted bien dice, no solamente tenemos dominicanos que están viajando por todas partes del Caribe, sino también haitianos que están viajando por todas partes del Caribe, no solamente dominicanas, sino también las Islas Turks y Caicos, las Bahamas, Guadalupe y Martinique, y evidentemente en mayor proporción a República Dominicana por tener esa frontera terrestre, ¿no? Efectivamente es la frontera más fácil que puede cruzar, independientemente de todos los controles que pone ya el gobierno de República Dominicana. Entonces tiene muchas similitudes en el sentido de que las personas que emigran realmente están buscando mejor vida para ellos y para su familia. Evidentemente, si pudieron tener más oportunidades en su propio país, su deseo es quedarse en su propio país. Esa situación se ha visto un poquito agudizado después del terremoto de enero de 2010, en que nosotros recordamos ya a 2 años del terremoto. De hecho, el aniversario de los 2 años fue ayer. Tenemos todavía 500,000 de personas que están en campamentos bajo carpa en Haití. Lo sorprendente en esa circunstancia es que no realmente hemos tenido una estampida de personas para acá, pero sí en algunos casos humanitarios el gobierno dominicano ha extendido ya la mano a esa migración forzada a raíz del sismo. Entonces sí, la migración tiene ciertas similitudes con las migraciones en otras partes del Caribe, pero tiene esa particularidad de que ha habido un desplazamiento tanto interno en Haití como más internacional a raíz del terremoto. Nuestra idea es que las migraciones, el fenómeno de las migraciones no es por sí algo malo, al contrario, puede ser un beneficio para todo el mundo, pero únicamente así si es una migración regulada, si hay normas justas, aplicadas, si hay un buen desarrollo para las remesas que migrantes envían, si una buena integración social a través de programas que fomentan la cohesión social,
O sea que nuestra visión es que la migración es algo muy positivo, si es que los gobiernos se ponen de acuerdo para realmente hacerlo de una manera ordenada, y si realmente la opinión pública pudiera estar como más favorable a aceptar otras realidades, la interculturalidad, y de hecho los medios de comunicación más dispuestos a presentar la migración de manera más equilibrada en sus textos, en sus representaciones de los medios, en sus escritos, sus programas televisivos, en las emisoras. Es muy buena pregunta. Yo pienso que es algo que se ha comenzado a desarrollar en algunos otros países, lo que se podría conocer como una ética de periodismo de cara al fenómeno de las migraciones. Y lo cierto es, en países como España ya se ha tenido como toda una serie de programas para ya discutir con periodistas ya un manejo de las informaciones más equilibrado, unas imágenes ya y más justas de lo que es todo ese fenómeno. Entonces yo pienso que comienza por todo un proceso de conocimiento, de informaciones, porque no podemos apreciar lo que desconocemos. Entonces, en ese sentido es muy importante que los hechos son verídicos. ¿Cuántos migrantes tenemos? Y bueno, importantísimo ahora que el gobierno, ONE, con el apoyo de los Estados Unidos, va a hacer otra encuesta nacional para determinar la cantidad de haitianos que tenemos aquí en el país, porque sin informaciones verídicas es muy difícil hacer las políticas públicas. Entonces me parece que a todos los niveles nos compete en los medios y personas que están en las ciencias sociales producir conocimientos, y no solamente conocimientos cuantitativos, cuántos migrantes son en el mundo, en los países como tal, en qué oficios están, con quienes se están casando, todo ese tipo de datos duros, sino también de corte cualitativa, en que sí se puede tener más informaciones de las dificultades que están experimentando inmigrantes en su proceso de integración, de las dificultades que están experimentando en términos del ejercicio de sus derechos humanos. Entonces yo pienso que la cosa comienza ahí, ¿no? Esos dos abordajes. Por un lado, la producción, la difusión de conocimiento, de datos duros, pero también todo un punto más sensible y de conocer ya más a fondo las culturas, los aspectos lingüísticos y toda una serie de consideraciones por el estilo. Yo pienso que en lo que se refiere a las ciencias sociales, la cuestión sería apoyar realmente esa encuesta nacional, que en este año a que se va a dar mucho calor de parte del gobierno, de parte de Naciones Unidas. Entonces nos compete realmente apoyar hasta donde podemos. Nos compete también estudiar y relevar nuevos conocimientos sobre algunos aspectos menos conocidos, como nosotros estamos haciendo en ese momento, por ejemplo, toda la cuestión de las migraciones y el medio ambiente. Nosotros estamos haciendo un estudio precisamente en un parque ya fronterizo, en un parque nacional fronterizo en ese momento, justamente para tratar de generar nuevos conocimientos sobre todo ese fenómeno. Entonces me parece que realmente de parte de las personas que estamos en las ciencias sociales es muy importante producir estos nuevos conocimientos para que podamos tener una visión más holística del fenómeno. En cuanto a los periodistas, me parece que algo que a veces falta es como un periodismo más investigativo, ¿no? Que los periodistas realmente que van al lugar de los hechos, si es que hay algún que otro conflicto interétnico, pero también hay un acontecimiento cultural importante,
que van a los hechos para realmente levantar datos y cuestiones muy acertadas. Otro aspecto sería dejar escuchar más la voz de la misma persona migrante. Me parece que eso es una consideración bien importante, ¿no? Y me parece que es una pregunta abierta, una pregunta todavía que no tiene una respuesta clara, si realmente la introducción de mano de obra inmigrante deprime automáticamente los niveles de remuneración de los trabajadores nativos. No tiene que ser forzosamente así, depende en parte de la fortaleza de las organizaciones sindicales, del estatus migratorio de los migrantes, porque evidentemente las personas migrantes que tienen sus documentos en regla, que tienen acceso a documentos, pueden luchar mejor por todos sus derechos laborales, incluyendo los niveles de remuneración. Entonces hay una serie de consideraciones. Yo pienso que no forzosamente la introducción de la mano de obra deprime los niveles de remuneración y los salarios. Eso no se ha comprobado aquí. Y al contrario, me parece que hay ejemplos interesantes de como luchas o de coordinaciones interétnicas, como se está dando en ese momento. Las mujeres migrantes haitianas están enlistándose en las filas de los gremios que están trabajando en el trabajo doméstico remunerado, por ejemplo la Asociación de Trabajadores del Hogar, y con esas luchas entre grupos mixtos, en ese caso mujeres haitianas, mujeres dominicanas, organizando ya en situaciones de discriminación, de dificultad y similar, y se puede llegar bastante lejos, me parece. Muy buena pregunta. Realmente y las mujeres siempre han estado migrando, pero antes era más en función de acompañar a su pareja o para la reunificación familiar. Hoy en día forman parte de lo que se conoce aquí como la nueva inmigración haitiana, y que hay una diversificación no solamente en los sitios, más allá de los patés, sino también en la composición, más mujeres, aunque siempre es una parte menor de la migración en su conjunto. La razón por que pueden tener mayor dificultad es que muchas veces, por todos los problemas del registro civil también en Haití, pueden tener aún más acceso a documentos antes de llegar al país, pueden cruzar ya de manera irregular por los nichos laborales en que están trabajando, que son muy precarios y muy informales, por ejemplo el trabajo doméstico remunerado o el pequeño comercio. Puede ser que tienen mucho menos acceso a contratos formales, a los derechos laborales que se podría pedir más fácilmente en la construcción o hasta en la agricultura, ¿no? Entonces hay como todo ese tema, y en consecuencia muchas veces tienen como menos acceso a aprender el idioma, no están tan en la calle como a veces los hombres, entonces pueden tener problemas idiomáticos. Y luego también a las mujeres, como bien sabemos, en el Caribe les toca el grueso de lo que es el cuidado en el hogar, la crianza de todo el mundo en la familia, ¿no? Entonces eso es un gran problema, porque por las cuestiones de documentación puede ser que los hijos nacidos aquí de mujeres haitianas que no tienen sus papeles en regla pueden a su vez tener dificultades en acceso a documentos, pueden tener dificultades para acceder a servicios de salud y de educación, y ahí también le dificulta mucho a la mujer migrante haitiana, porque realmente se percibe que es a su carga que debe de ser todo ese tipo de cuidado de la familia.